Muy buenas tardes, mis estimados pastores, que Dios los bendiga muchísimo. En esta ocasión vamos a ver el tema número 10 de nuestra segunda unidad, concluyendo así la unidad 2 del modelo de Jesús. Vamos a hablar en realidad acerca de las estrategias para ser discípulos. En la clase anterior habíamos visto que se tiene para un ministerio que tenga alto rendimiento debe haber ciertas características, y habíamos explicado que son seis características que hablan que el grupo deba tener un propósito en común, un propósito al que se persigue. Debe haber roles definidos, un liderazgo aceptable, procesos efectivos, relaciones sólidas y también la comunicación excelente. Entonces, una vez que comprendamos que estas 6 características, también vamos a poder desarrollar el liderazgo en el equipo de trabajo. Pero estas estrategias de las que hablamos, sin duda, nos van a ayudar a llevar adelante, ¿no?, el proceso, llevar adelante el grupo de discipulado para que sea más efectivo. Sin embargo, para iniciar todo el equipo de trabajo y que nosotros podamos desarrollar este trabajo, esta formación de discípulos, es muy importante que el líder o que el pastor tenga que formar parte de este reino. Es decir, que nosotros como líderes tenemos que primeramente enfocarnos que somos cristianos, que somos hijos de Dios y que estamos formando un equipo del cuerpo de Dios. Entonces, esto implica un trabajo más allá de un trabajo de equipo, más allá de llegar a un propósito. Nosotros como pastores tenemos que desarrollar, tenemos que reflejar, mejor dicho, lo que estamos enseñando. De hecho, no debemos nosotros alejarnos ni un minuto, ni una milésima de segundos de nuestro Señor Jesucristo. Nada, no podemos apartarnos, tenemos que vivir una vida consagrada, una vida íntegra. Pero para ello, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo podemos ser nosotros? Mire, en el libro de Génesis nos habla acerca de Enoc. Enoc era una persona enamorada de Dios, era una persona, dice, que caminaba con Dios. Entonces, nosotros, para ser formadores de discípulos o para ser discípulos, tenemos que caminar así como nos dice la Biblia, así como lo hizo Enoc, caminar de la mano de Dios, caminar con Dios. Esto fue algo tan interesante cuando vemos que el líder, el pastor, camina de la mano de Dios. Entonces va a poder hacer las cosas con mayor facilidad, es decir, va a poder tener éxito en lo que está desarrollando. No olviden que el liderazgo es una vida de ejemplo, que nuestra vida esté totalmente relacionada a lo que Jesús nos ha encomendado, lo que Jesús nos está enseñando día tras día. Entonces, esto significa que nosotros que debemos tomar en cuenta, que debemos poner a Jesús en nuestro corazón y sobre nuestras cabezas para que Él pueda tomar las decisiones, que nuestra vida sea también que Él esté en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestras actitudes, en los pensamientos, en los deseos, ya está en la toma de decisiones. Es decir, que nosotros tenemos que agarrarnos de Jesucristo y debemos ir de la mano de Él y caminar junto con Él, y Él más que seguro nos va a llevar por sendas de justicia, nos va a llevar siempre a algo bueno, algo como Él dice que Él tiene deseos de bien para cada uno de sus hijos. Entonces, este aspecto nos hace cuestionar la siguiente pregunta. Cuando usted termine la carrera, termine tal vez su recorrido en la vida, ¿cómo le gustaría que sea recordado? ¿Qué le gustaría que digan? Tal vez si alguien recuerda de que usted existió, ¿será que le recuerden tal vez por sus habilidades, o porque era una buena persona, o porque lo consiguió bastantes logros, o es que a usted lo van a recordar por su orgullo, tal vez por soberbia? Algo ideal sería que nosotros seamos recordados porque anduvimos con Jesús, anduvimos de la mano de Dios, así como Enoc. Mire, habla de todos, la descendencia de Abraham,
nos muestra que Enoc caminaba con Dios al grado de que Dios se lo llevó, no murió. Entonces nosotros debemos anhelar, debemos desear que eso también se cumpla con nosotros, que nosotros nos vayamos con el Señor, que nosotros caminemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para iniciar esto, nosotros tenemos que primeramente tener una relación estrecha, una relación íntima con Dios. ¿Cómo vamos a tener una relación? Mediante la oración, acercándote a la presencia de Dios. También debemos escucharlo, debemos oír lo que nos dice. Entonces, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios en nuestra oración? Nosotros podemos oír al Señor a través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces ese es nuestro mensaje para que podamos nosotros escuchar y oír la voz de Dios. Tercer punto, podemos ver que debemos tener confianza en Dios, confianza plena en Dios. No solo decir que confío en Dios y que como que viene un problema y yo trato de solucionar ese problema a mi modo, o como si estuviera necesitando Dios me ayuda. No debemos considerar así. Ustedes en el libro de Proverbios pueden ver que nos dice: fíate del Señor de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. O sea, cuando tú confías en Él va a llevarte a lugares buenos, Él te va a llevar por sendas de justicia, dice. Entonces nosotros debemos confiar plenamente en todo lo que Dios nos dice, porque siempre sus pensamientos son de bien, son de bienestar y no de malestar, dice, ¿no? Entonces debemos nosotros confiar en Dios primeramente. Cuarto punto, nosotros tenemos que obedecer a Dios en su estilo de vida. Debemos caminar con Él, es decir, que nuestra confianza sea tal de que seamos obedientes, así como lo fue el padre de la fe, Abraham. Él no dudó, dice, cuando Dios le pidió que le dé de ofrenda a su hijo. Él no dijo: no, Señor, que no cuestionó nada, simplemente obedeció. De la misma forma nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos manda. Quinto punto, tenemos que seguirle al Maestro. Él es perfecto. Nosotros tenemos que comprender que Él es Dios santo, perfecto. Entonces tenemos que seguirlo. La Biblia nos dice que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Entonces nosotros tenemos que seguir a ese camino perfecto. Él no se va a equivocar, Él no se equivoca, Él no es hombre, no es como nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos seguirlo para que no nos extraviemos. La Biblia dice que por muy torpe que seas, no te vas a extraviar si tienes tú al Señor Jesús y si tienes al Espíritu Santo. Y por último, todos estos 5 puntos se resume en que debemos amar al Señor. Cuando usted ama a una persona, usted desea estar con esa persona, quiere hablar con esa persona, y cuando ella habla, usted la escucha y obedece y le sigue. De la misma forma, cuando usted se enamore de nuestro Señor, entonces el obedecerle, el atenderle, el tener una relación con el Señor y el seguirle va a ser natural, va a ser ya de forma muy, muy normal dentro de su vida. Por lo tanto, ame al Señor y espere que el tiempo de Dios siempre va a ser perfecto. Y Él de ese modo usted va a tener una relación mucho más, va a tener resultados exitosos dentro de la formación de discípulos. Entonces, una vez comprendido este importante detalle que está enfocado en Cristo, que nosotros andemos enfocados en lo que Dios nos enseñó, en lo que Dios nos dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros tenemos que primeramente enfocar la mirada en Jesús, tenemos que llenarnos, tenemos que mirar en nuestro objetivo, y el objetivo, el punto de inicio siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, y debemos como base fundamental para estar con el Señor tener al Espíritu Santo, porque Él nos va a ayudar, nos va a formar. De hecho, este tema acerca de la formación de los líderes, de los discípulos, es con el objetivo de hacer crecer la obra de Dios, de hacer avanzar, de desarrollar la obra de Dios.
Ese es nuestro objetivo mediante la formación de discípulos, ¿no? Entonces, el discípulo que se quiere formar en esta guía es el aprendiz, es el alumno. Habíamos dicho que él es un alumno y el maestro es nuestro Señor Jesús, pero nosotros también somos una especie de maestros para los nuevos líderes, los nuevos miembros o los nuevos creyentes. Por lo tanto, este aprendiz también tiene que, cuando a usted lo vean, que usted anda de la mano de Dios, que usted camina con Dios, entonces el alumno, el aprendiz, va a desear lo mismo, va a anhelar hacer lo mismo que usted está haciendo. Por eso el liderazgo es influencia, por eso el liderazgo es una parte muy importante de que cuando el ejemplo es quien más enseña en este proceso. Entonces los grupos de discipulado, ¿para qué servirán? Una vez que comprendemos que andamos en el camino del Señor, es que nosotros comprendamos que esa es una de las estrategias más importantes, más allá de tener textos, de tener material con el que podamos contar, tal vez técnicas, estrategias y de todo. El primer elemento que nosotros tenemos que saber para poder discipular, para poder enseñar, es que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios y que caminemos de la mano de Dios hacia el trabajo que nos ha encomendado. Ahora, los grupos de discipulado, ¿para qué sirven? Ya lo hemos repetido esto muchas veces. Sirve para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto está en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 12. Sirve para perfeccionar y para poder hacer crecer también el ministerio. Ahora, vemos, por ejemplo, que en el libro de Corintios nos habla de que el cuerpo es uno y que tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, ¿no? Entonces, además del cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice. Entonces, este conglomerado de miembros tenemos que desenvolverlo de forma dinámica de la siguiente manera. Vamos a denominarlo, este proceso de formación, como un proceso de vida dinámica. Este proceso es una serie de pasos que podemos hacer para desarrollar, para crecer espiritualmente y así formar nuevos líderes y poder hacer crecer el liderazgo, hacer crecer la obra del Señor. Uno de los pasos que nos enseña este proceso de vida dinámica es el entrenamiento de uno a uno, ¿no? Esto es una estrategia de crecimiento personal que llenará las necesidades de un hombre en el grupo, ¿no? Se reúne por ejemplo, este estilo se maneja que hay un hombre con otro hombre van formándose, o una mujer con otra mujer. Entonces es una estrategia más personal, más directa entre dos personas. ¿Y esto para qué? Para que puedan estudiar y puedan practicar lo que están aprendiendo en base a la palabra de Dios. Ahora, también existe el grupo pequeño, es otra forma, es otro estilo de relación, de formación, en la que esta atmósfera es más familiar, es más de cuidado, de amor, donde se puede explicar o se puede experimentar un crecimiento sano. Esto está diseñado de forma casual, no es una organización, ¿no? Sino que tampoco tienen ciertas normas para que puedan intimidar, ¿no? Sino es más fraterno, es más armonioso, es más relajado, en la que incluso una persona puede llevar a un amigo y el amigo ese puede sentirse cómodo y se puede sentir confiado en medio del grupo que está desarrollando como discípulos. Entonces es más inclusivo. En este grupo, por ejemplo, muchos manejan una estrategia muy interesante, el de poner una silla vacía. Esto hace que los miembros recuerden que esta silla está vacía y que falta una persona. Por lo tanto, eso motiva a las personas a invitar a otras personas. Esto les va a ayudar mucho a estas personas para que puedan predicar a sus amigos y así pueda esto crecer de forma paulatina. Entonces, una vez que ya hay ese proceso, nosotros vemos, por ejemplo, que una vez que ya se forma un grupo, ya tenemos gente en eso, entonces pasa a un nivel ya donde ya existen líderes desarrollados. A eso se lo va a denominar grupo de vida.
Pero este grupo de vida, ¿en qué consiste? Este grupo de vida sirve para que esos líderes desarrollados ya están listos para reproducirse, es decir, que ellos van a poder también hacer lo mismo que han experimentado cuando han ingresado a ese grupo de discipulado. Esto va a hacer que crezca, que el ministerio se extienda, que el ministerio salga adelante y no solo se queden en ese grupo de discípulos que habían formado. Entonces, una vez que tenemos este grupo, vamos a hacer que este discipulado sea dinámico, sea permanentemente, que esté cambiando, que no se quede en un solo estilo. Entonces, para este discipulado dinámico, el pastor no deja de enseñar, el pastor sigue con su grupo de líderes, así como el Maestro Jesús tenía a los líderes, a sus discípulos, y que cuando él tenía a la gente, predicaba, dice, a multitudes, pero él estaba siempre con sus discípulos. De la misma forma tiene que ser esto. Entonces, una vez que el discípulo ya tenga un cierto tipo de crecimiento, entonces él también va a poder dirigir su propio grupo, su propia gente. Entonces, abarcando, como habíamos señalado, tal vez en grupos de pequeños o de 1 a 1, como lo habíamos dicho. Y posteriormente cada líder, cada discípulo ya podrá tener su propio discípulo, su propio alumno. Entonces así vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo en este proceso de discipulado. Ahora, una vez que tengamos este proceso de discipulado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este proceso? Vamos a compartir el Evangelio, vamos a llevar adelante ese Evangelio de alcance, es decir, que no solo se quede en palabras, sino que sea un evangelismo que transforme, que cambie, que llegue a los corazones, que cambie la vida de las personas y que también llegue a formar parte como nuevo discípulo dentro del ministerio. También es importante hacer el seguimiento correspondiente a estas personas. No solamente es invitarlo, no solamente es enseñarles, sino que tenemos que hacer un seguimiento entrenándoles de las formas más básicas. No podemos desarrollar a un nuevo cristiano tal vez de la forma teológica, decir que conozca ciertas ramas, estudios, no, sino que se le tiene que enseñar cosas básicas para que él también pueda estar preparado para lo básico. Y cuando él conozca a otras personas, que cuando él tenga el amor de enseñar a otras personas, también enseñe lo básico, ¿no? ¿Para qué? Para que extendamos el ministerio. Para eso sirve todo esto. Ahora, una vez que el líder está desarrollado, una vez que esta persona ya tiene formación, ya tiene cierto crecimiento, entonces esta persona, estos líderes ya tienen un grupo de vida, así como habíamos visto, tal vez ya tiene gente a las que él dirige, gente que ya maneja. Entonces esta persona ya está preparado, ya puede él levantarse, es decir, que esta persona ya puede ser enviado, ya está entrenado, entonces ya se le puede ubicar en un ministerio, en algún lugar dentro del ministerio, para que pueda desarrollar tal vez un equipo de liderazgo, para que pueda desarrollar tal vez un equipo pequeño en el que pueda dirigir tal vez un grupo de jóvenes o un grupo de niños, o sea, es decir, puede hacer ya un servicio para que esté practicando acerca de lo que ha aprendido, porque de nada sirve que si nosotros nos preparamos, nos entrenamos, hacemos de todo, formamos, nos llenamos de conocimiento y no lo vamos a practicar, entonces no tiene sentido todo lo que se ha aprendido. Entonces la forma de hacer practicar a estas personas es desafiarles a que lleven, a que dirijan un grupo de personas, así como lo mencionábamos, tal vez a un grupo de jóvenes, a un grupo de personas, a un grupo de niños, para que pueda él estar practicando lo que ha aprendido y lleve adelante ese estilo de vida del cristianismo. Ahora, una vez que tengamos, como habíamos dicho ya, la formación, entonces podremos enviar a esta persona y podremos ubicarlo dentro del ministerio para que pueda alcanzar a otros y compartir el Evangelio, ¿no? Y que otros, muchos, conozcan también este proceso, mejor dicho, se reproduzca una vez más, pero esta vez ya dirigida por el Señor, por el nuevo líder, por ese discípulo que ya ha salido, que usted ha formado. Este es el tema número 10 del último, acerca de aspectos o estrategias para formar discípulos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.